Hoy empezamos una serie de episodios especiales semanales que nos llevarán a revivir las mesas redondas del encuentro de Vivir del Cuento, del famoso encuentro que celebramos el pasado 11 de mayo. Hoy empezamos por la mesa redonda de dónde salen las ideas para un relato, con Gemma Solsona, Carme Falguera y David Albalate. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Pues para inaugurar este primer encuentro de Vivir del Cuento, vamos a hablar de cómo nacen las historias. ¿Cuál es la chispa que hace prender un relato? Nos acompañan para hablar de ello Carme Falguera, que es autora del relato Mi aversión por las mujeres o por qué soy vegetariano. Su último libro publicado es la colección de 9 relatos La lluna del caçador. Y Carme considera que la única forma de vivir del cuento es con las 500 libras y la habitación propia que pregonaba Virginia Woolf. Entonces dice: puedes escribir lo que quieras. Y eso es lo que está haciendo ahora. También tenemos a Gemma Solsona, que es autora de los relatos Lola Lemon y Los guantes blancos. Su último libro publicado es la colección de relatos Lo que se esconde detrás de la escalera. Y Gemma confiesa que el cuento ya forma parte de ella y que no se imagina la vida sin él, porque muchas de las cosas que le gustan están relacionadas con contar historias. Y finalmente, David Albalate es autor de los relatos Refugio y El domador del tiempo. Su última novela es La niña que soñaba en blanco y negro y señala que vive para el cuento y que no se plantea la vida sin escribir, cosa que no hubieras podido decir hace 5 años, ¿verdad? Ahora sí. Pues sí. Muy bien. Vale, pues lo que vamos a plantear en esta mesa redonda es una lluvia de ideas para entender cómo cada uno de vosotros logra encender la chispa que hace surgir un relato. Primero quiero hacer una ronda rápida y preguntaros de dónde surgieron las ideas para los relatos que habéis escrito para el podcast. Bueno, para el podcast o que habíais escrito y hemos emitido en el podcast. Por ejemplo, Gemma, Lola Lemon, ¿cuál fue la chispa? Pues a ver, tengo que hacer antes de nada, mil gracias por haberme invitado y por compartir con vosotros y vosotras esta mañana, yo voy a decir Eurovisiva, ¿vale? No preelectoral. Y es como hacer un viaje en el tiempo, porque Lola Lemon es ya un relato que de alguna forma casi pertenece a otra Gemma, ¿no? Porque a lo mejor hace más de 10 años que escribí ese relato. Pero y no sé si lo que explique ahora será verdad o con el paso del tiempo ya lo he reinventado, porque eso es algo que hacemos a veces los que escribimos, ¿no? También reinventar la historia. Pero en su momento yo diría que ese relato surgió porque estaba leyendo y obnubilada por los relatos de Truman Capote. Truman Capote es un escritor a quien generalmente no cito demasiado. Yo siempre digo, yo tengo mis musas literarias y amb tu, Robert, contigo hemos hablado mucho de ello. Digo, yo Angela Carter y Shirley Jackson y Matute y Rodoreda. Son como mi cuadrado de musas, tías, abuelas literarias que me gustaría tener. Pero Truman Capote me fascina y cuando vuelvo a él y leo uno de sus relatos vuelvo a sentir, creo, la misma fascinación que sentía hace 10 años o que sentía hace 15 cuando leía Sangre Fría o Desayuno con diamantes. Y en esa época estaba leyendo los relatos de Truman Capote, releí Desayuno con diamantes y la manera en la que el narrador se describe de alguna manera y cómo toda la historia gira en torno a Holly Golightly,
que es uno de los personajes literarios que a mí más me gustan de todo lo que he leído. Y es un personaje que no tiene voz en la novela, en Desayuno en Tiffany's o Desayuno con Diamantes, como queramos llamarla. Y sin embargo tiene una fuerza increíble a través de cómo la describen, la viven, la recuerdan, la evocan el resto de los personajes de la novela, naturalmente el narrador también, ¿no? Y pensé, me gustaría hacer un relato en el que alguien evoque a una mujer con esa fascinación y ese amor, esa devoción triste también, porque creo que Desayuno con Diamantes es muy triste, con la que ese narrador se refiere a Holly Golightly. Y de ahí, un día, haciendo binomios fantásticos, que es esa idea, ¿no?, que coges dos palabras y las juntas al azar, surgió la combinación Lola-Lemon, y pensé, pues ya tengo el personaje al cual yo le quiero inventar una historia y al cual alguien evocará de una manera nostálgica, y ahí luego ya entonces jugar con la idea de la verdad, la mentira, qué es para ti más real, lo que, por ejemplo, he dicho al principio, ¿no? Digo, a lo mejor contaré algo que no contaba hace 15 años, pero es lo que quiero contar ahora y lo que quiero recordar ahora. Entonces, esas ideas fueron de alguna forma las que dieron pie a Lola Lemon, ¿no? Es una evocación de un personaje que el narrador recuerda, esa Lola Lemon, que no se llamaba naturalmente así, pero que él quiere llamarla así, quiere recordarla así y quiere inventarle una historia mejor de la que a lo mejor le ocurrió en la realidad. Muy bien, gracias, Gemma. Karma, ¿mi aversión por las mujeres o por qué soy vegetariano? ¿Cómo nació? Bueno, la verdad es que también es un cuento que tiene bastante tiempo, con lo que también intentaré recordar el que lo trajo. Yo creo que la chispa, esa chispa que hablabas tú de la inspiración, fue esa imagen tan sensual que tiene el protagonista cuando ve a Raquel quitándose el jersey por la cabeza. Pues creo que fue eso. Y luego yo, como soy muy mala, le puse todo lo demás. Y bueno, el resto de lo que es el cuento en sí, que lo que explica es una vida rural muy cruel y muy dura, son recuerdos de mi infancia, de cuando yo iba con mis tíos de vacaciones al pueblo y estaba allí todo el verano. Tengo que romper una lanza a favor de mis tíos porque no les he visto nunca ser crueles con los animales. O sea, lo que hay ahí en el cuento es pura invención en el sentido de que no. Pero sí, de ahí sale. Muy bien, tenemos lecturas, tenemos recuerdos infantiles. En tu caso, David, El domador del tiempo, ¿cómo nació? Pues yo, primero de todo, Ruber, ya sabes que no soy mucho de relatos, soy más de novelas. Estás en un mal sitio hoy, lo sabes. Hoy sí. Pero sí que he hecho alguno, ¿no? Y he tenido la suerte de un par, pues, poderlos poner en podcast contigo, ¿no? Al final, El domador del tiempo, es como una concatenación de ideas, ¿no? Al final, la idea primogenia, nace de una conversación con un amigo, ¿no? Por temas familiares, de hijos y demás. Al final, oye, me voy a casa y reflexionas y dices, oye, al final, cuando yo no esté ya en esta vida, cuando me haya ido, ¿qué va a quedar de mi paso por aquí, ¿no? Pues va a quedar momentos, ¿no? Recuerdos, momentos compartidos, el tema del tiempo, ¿no? Y estirando de eso, ostras, vale, ¿y el tiempo compartido con quién? Pues con tus hijos, ¿no? Porque, bueno, el día que tú que ya faltes, ellos solo van a quedar el ejemplo que tú les has dado, en fin, muchas cosas, pero sobre todo los recuerdos, ¿no? Y el tiempo pasado junto. Entonces, de eso nace digamos, la idea del cuento, ¿no? Y dices, bueno, pues oye, un padre que le quiere hacer un regalo especial a su hijo, ¿no? Que están pasando por una situación familiar un poco compleja con la separación de los padres y esto, ¿no? Y dice, pues, ¿y qué mejor regalo, ¿no? Entonces lo mezclo con el circo, ¿no? Eso ya es, oye, ¿por qué el circo? Pues no lo sé, porque me vino esa idea y yo vi al domador
en vez de domando fieras, pues domando otra cosa, ¿no? No os voy a hacer spoiler a los que no lo habéis leído, ¿no? ¿Por qué funciona la mente así? No lo sé. A veces vas encadenando, a veces estás en el metro, estás mirando por el vagón y te viene una idea y dices, ¿por qué? No lo sé. Aquí al final, ya te digo, yo tenía claro que quería hablar del tiempo, cómo lo quería hablar y quería darle este empaque un poquito, ¿no?, místico, de magia, un poco, y el tema del circo me pareció que era lo mejor para centrarlo. Al final lo que hiciste fue trasladar una idea abstracta, bajarla a un caso concreto, a un escenario con unos personajes y con una trama concreta, ¿no? Que es una de las cosas más agradecidas, yo creo, de escribir, que es poner de pie, que tus ideas toquen el suelo, ¿no?, de alguna forma. Sí, a ver, yo antes lo comentaba, ¿no?, charlando con alguno de los compañeros. Al final, no sé, yo cada escrito, cada relato, cada libro ha sido completamente diferente, desde la manera de concebirlo hasta la manera de escribirlo, de releerlo incluso, de mirarlo. Entonces, con los relatos me pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que, por lo que sea, pues te viene una idea muy clara de cómo tiene que funcionar, o te viene un personaje, ¿no?, como decíais vosotros, o te viene, oye, que quiero hablar de un tema, ¿no?, como decíamos ahora, y luego vas concretando más. No sé, yo no sé si os pasa, pero a mí cada uno es de su padre y de su madre, aunque el padre es el mismo, pero parece que por ahí intervenga también el butanero, ¿no? Dices, no sé, yo no sé. Las fuentes de inspiración que habéis comentado para estos 3 relatos son habituales, son herramientas que tengáis en vuestra caja de herramientas de escribir cuentos habitualmente, o trabajáis con otras. Gemma, por ejemplo. A ver, yo sí que creo que escribo lo que leo. Es decir, pienso que de la historia que tengo que escribir me tiene que fascinar. Y a mí, de momento, a lo mejor es que no me fascina mi vida, la veo como muy común y muy corriente. Entonces, yo conscientemente creo que no recurro a ella. No significa que en el fondo, en cada historia porque no me gusta la idea de literatura de evasión, ¿no? Porque yo escribo mi literatura, sí que espero que ayude a gente a desconectar, pero a la vez, como escribo generalmente inquietante, o pues es una literatura del desasosiego, que diría Saramago, que queda muy profundo. Y ojalá fuera así. Pero sí que es verdad que no me baso tanto en mi realidad próxima como en historias que a mí me han fascinado, y muchas veces recurro al pasado, quizá porque tengo siempre mucho un punto de nostalgia también. Entonces, una gran fuente de inspiración es siempre autores que me han fascinado, historias que me han fascinado, relatos que para mí han tenido una segunda lectura, entonces me interesa esa segunda lectura, estirar del hilo y crear mi propia historia. Naturalmente el cine es para mí una fuente de inspiración inacabable. Y como me encantan las historias oscuras e inquietantes, pues todo lo que sea... Bueno, me veo todos los documentales de Netflix, o sea, siempre lo digo, y mucha gente de aquí seguro que le debe pasar lo mismo, que si te viene la poli y te mira el historial que has visto, pues es que yo soy una psicópata en potencia, porque lo veo absolutamente todo, los docucrims, lo que sea, ¿no? Y me gusta. Y eso me inspira, pero siempre, o sea, quizá no me inspiro tanto como en el caso de Karma, ¿no? Con algún recuerdo, sino, aunque sí que es verdad que a veces es cierto que hay una imagen que de repente te provoca, a lo mejor ves a una chica en el tren y eso te provoca una escena determinada para una historia, pero esa historia la tengo que hilar con algún tema de ficción que me haya fascinado, creo. Quizás lo he soñado, pero me suena que una vez me contaste que escribías porque no tenías memoria y entonces te tenías que inventar un poco los recuerdos. Sí, es que o sea, es tal cual. Claro, pero esto además mis amigas lo saben. Yo he olvidado, y esto lo digo siempre, tengo una gran amiga desde que éramos pequeñas y ella... me lo asegura, además me lo asegura su pareja, que entonces no lo era, y que yo he ido a ver, por ejemplo, 3 veces a Roxette, a distintos conciertos. Yo solo recuerdo uno.
Y además no bebo, o sea, es que no bebo, no. Y os aseguro que tampoco creo que no hubo ninguna experiencia traumática. Pero yo no recuerdo esos otros 2 conciertos. Y por lo tanto, como eso, me debe pasar con muchas otras cosas, que me reinvento los recuerdos y a lo mejor es un mecanismo de defensa, que yo pienso, pero si yo he sido siempre muy feliz. Mi madre, cuando lee algunas de mis historias, dice, pero ¿cómo, hija mía, cómo puedes escribir esto sobre estas niñas monstruo y estas...? Y yo le digo, mamá, no, es verdad, yo recuerdo una infancia muy feliz, pero es lo que me sale. Entonces, no sé, supongo que sí, que reinvento recuerdos también. Y la ficción me ayuda a reinventarlos. Y a ti, Karma, lo que lees, lo que ves en el cine, ¿te influye en tus relatos o cuál crees que es tu herramienta o tus herramientas habituales para encontrar inspiración? Yo creo que los escritores tenemos un cajón desastre y ahí vamos metiendo todo, o sea, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos, lo que recordamos y eso está ahí, en ese cajón. Y cuando vas a escribir una historia, cuando tienes la chispa esa perdón, que hablábamos antes, vas a buscarlo al cajón desastre. Y te salen pues, recuerdos, como en este caso, o otras cosas, o un personaje lo pintas con rasgos de alguien que conoces, o de alguien que has visto en una peli, o alguien que te has encontrado por la calle y has visto. Depende mucho. Una vez en el tren, esta historia la explico muchas veces porque me llama mucho la atención. Yo iba en el tren, entraron un grupito de chicos y chicas y me fijé en un chico y una chica que se tocaban, pero no se hacían mimos. O sea, tú con alguien que no conoces o que conoces poco, no tienes confianza, no te tocas, no estás sobándote todo el rato. Pues ellos estaban sobando y no se hacían mimos ni carantoñas, sencillamente se tocaban con mucha familiaridad y mucha naturalidad. Y luego vi que llevaban bolsas de deporte que ponía algo de una escuela de bailes de salón profesionales. Digo, coño, es que están bailando. Pues yo salí del tren con el cuento escrito ya en la cabeza. ¿Y tú crees que este cajón desastre hay que alimentarlo conscientemente, hay que cuidarlo? ¿O simplemente por el hecho de escribir y de ser escritora ya tienes una antena que te hace recibir historias? Quiero decir, ¿tienes que hacer una escucha activa de lo que pasa a tu alrededor para escribir? ¿O simplemente las cosas ya están ahí y no hay que estar especialmente atento? No hace falta. O sea, tú el registro lo haces inconscientemente. O sea, y además de lo que no te enteras, dijéramos, tampoco te das cuenta de que no esté. Entonces lo que necesitas de ahí lo vas sacando, pero el registro es inconsciente totalmente. O sea, vas por la calle y vas viendo, pues, ostras, esta señora qué vestido más chulo lleva, este señor qué desastroso va, qué pelo. El otro día me fijo y veo una pareja, digo, qué blanquitos están, y me fijo y el chico era un negro albino, digo, ¿cómo? Me llamó muchísimo la atención. O sea, son esas cosas que vas por la calle y vas, pues este chico se me quedó ahí grabado, la chica no tanto, pero el chico mucho. Y en tu caso, David, ¿buscas las ideas o te llegan las ideas? Bueno, un poquito de todo, ¿no? A veces cuando estás pues trabajando en alguna novela o en un relato, pues quizás estás más receptivo, ¿no? Este cajón de desastre lo tienes ya un poquito abierto, ¿no? Que decía Carmen. Entonces, es verdad, y yo creo que también es un poco de manera inconsciente, ¿no? Mi hija, para mi cumpleaños, hace un par de meses, me regaló una camiseta que ponía: soy escritor, cualquier cosa que digas puede ser utilizada en una historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, un poquito esta filosofía, aunque sea de manera inconsciente, la tenemos, ¿no? Además que la propia realidad, lo que decimos, ¿no?, que supera la ficción, es una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Hay que darle forma, pero yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? A mí es verdad que la literatura inspira también. Leer a veces un libro, te viene un personaje, te viene un matiz y dices tal. Ver cine, ver series, o hay personajes también. A mí momentos de desconexión, por ejemplo, cuando estoy haciendo deporte, es un buen momento para mí que me suelen venir ideas.
incluso debo reconocer que durmiendo. O sea, yo he escrito mitades de libros casi en sueños, ¿no? Aquello, que hostia, lo primero que hago por la mañana es levantarme, coger el móvil y tic, porque no se me olvide la idea, ¿no? En fin, ese proceso creativo es... dices, ¿dónde está la chispa? Pues la chispa salta por lo más inesperado y en el momento menos pensado, ¿no? Estás ahí como el que es fotógrafo, ¿no? Con la cámara a punto y en el momento, plum, lo inmortalizas. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Estar atento y nunca se sabe por dónde viene. Pues para conocer un poquito mejor cómo funciona vuestra mente creativa, os puse deberes para esta semana pasada, que era que hicierais un dietario de inspiraciones y que anotarais todo aquello, ya fueran noticias o fuera cosas que veis en el metro, todo aquello que os hubiera inspirado. Entonces me gustaría preguntaros cómo ha ido la semana. Yo tengo una lista. Pues tú, Carmen, empieza. Espera que no leo. Lo que he hecho ha sido recoger impresiones, ¿eh? No me he estado a ver el cuento que podría salir después. Y además, no siempre la impresión me ha provocado algo, sino que solo ha sido la impresión. Pero he hecho eso. Una foto en Instagram, un hombre y una mujer con dos pasteles de cumpleaños, con 47 y 44 años. Y el pensamiento inmediato es, qué fastidio hacer los años el mismo día que mi hermano. Una pareja de ancianos andando por la calle cogidos de la mano. Ambos caminan inseguros, pero él lleva una muleta en la que apenas se apoya porque también lleva un ramo de flores. O sea, ¿Iván? Sí. Esto me llamó mucho la atención, pero es un poco difícil de explicar. Fui un día a hacer a ver una exposición de arte y la chica que nos explicaba cómo estaba montada la exposición iba con sus 2 hijos, que eran 2 niños, y lo que me llamó mucho la atención era que primero que ellos se comportaban súper bien y luego la visión es qué piensan esos niños de su madre, porque todos estábamos encantados de cómo estaba haciendo la explicación, o sea, era una experta en arte, pero para los niños es su madre. O sea, ahí está el kit. Luego tengo apuntado el negro albino. Y bueno, esto también es un poco gore. Estaba limpiando espinacas y me salió un bicho, pegué un grito que se me quedó también marcado y guardado en el cajón desastre. Y una noticia en las redes, que la policía está buscando un cadáver porque un perro volvió a casa con el brazo de un señor. Terminó. Gemma, ¿tan intensa tu semana? ¿O? Bueno, es oscura mi semana, oscura. Como no podía ser de otra manera, no inquietante. Exacto, oscura. Quizá ahora estoy como, pero ya desde hace mucho tiempo, porque de hecho el de los guantes blancos viene de los cuentos de hadas. Y estoy como muy metida en temas de cuentos de hadas, y para mí el cuento de hadas no solo es una inspiración, sino que también es una estructura, incluso, en algunos relatos. Y ahora estoy con unos personajes que hay que reivindicar, unas figuras literarias, fueron personas, que son las conteus, que eran mujeres contemporáneas a Charles Perrault, que organizaban los salones, les saloniers se llaman, y estoy intentando investigar sobre ellas porque su producción es igual de importante a la de Perrault, pero la historia de alguna manera las ha silenciado a estas conteus, ¿no? Que fueron las inventoras. De hecho, una de ellas, Madame Donneau, fue la inventora del término cuento de hadas, ¿no? Conte de fées. Y estoy muy metida en este mundo de los cuentos. Pero esta semana estuve viendo un documental que, como tengo tan mala memoria, creo que se llama Woodlands, y está en Filmin, y es sobre folk horror. Entonces ese documental para mí ha sido un continuo, una continua sucesión de imágenes y de ideas y de historias que quiero leer, que van a ser inspiración. Por ejemplo, el documental única y exclusivamente empieza con una canción que se llama Dunny Woods,
Y tiene frases, esa canción, como una boca llena de musgo, lo que susurra en el bosque, todo lo que caza en el bosque no es visible a los ojos. Bosque, cuento de hadas, folk horror, mi cabeza empieza se pone en ebullición, ¿no? De alguna forma. El documental continúa, os lo recomiendo realmente. Porque sí que es verdad que está muy centrado en literatura anglosajona y hay una tríada de películas que recomienda dentro del folk horror, que son El hombre de mimbre, La garra del diablo, y creo que es algo así, es una peli de Vincent Price que yo no he visto, lamentablemente, y no sé dónde encontrarla. Si alguien sabe dónde está, por favor que me lo diga. Y creo que el título es algo así como Las brujas arden bien, algo así, o sea, es maravilloso. Mejor de la que pensaba, ¿no? Y en esta trilogía se basa el documental, pero luego va poniendo escenas de otras pelis. Y había una escena que me encantaba, que no era del hombre de mimbre, pero la vi y de eso creo que saldrá algún relato algún día. Porque era un hombre en medio de unas colinas, en medio de las rocas, solitario, y luego estaba todo rodeado de mujeres vestidas de negro que lo estaban mirando como si estuvieran mirando a Dios con devoción, pero a la vez en esas miradas había algo inquietante. Entonces me imaginaba allí un hombre en medio de unas rocas y todas esas mujeres alrededor desperdigadas, y de esa escena creo que tendrá que salir alguna historia. Luego hablaban de una niña, Meribel, que me encantan las niñas asesinas y las niñas monstruos, de una niña que con 11, 12 años, con 13 años creo, había matado a 2 niños, ¿no? de 8 años, pero primero mató a uno y luego al cabo de unos días a otro. Y esta niña ahora mismo es abuela y está viviendo tranquilamente, nadie sabe dónde, en algún lugar de Inglaterra. Entonces pensé, quiero saber algo más sobre Meribel y a lo mejor de ahí saldrá algo. Y iban hablando de historias allí, ¿no? en este documental. Y otra película de la que hablaban, que me parece que se llamaba The Stone Tape, en el que hablaban que esta es una peli de los años 70, creo. Y son unos científicos, imagínate cómo deben ser los efectos especiales, ¿no? Pero son unos científicos que van allí y se dedican a escuchar el lenguaje de las piedras. Y la historia es cómo el pasado y aquello que no comprendes, y realmente escuchar lo sobrenatural y escuchar a los fantasmas puede llegar a volverte loco. Se titulaba esto un tape y pensé, de ahí también me tendría que salir algo algún día. Y lo último, una historia que también me pareció increíble, que también es otra peli basada en una leyenda irlandesa, me parece, que se llamaba The Hungry Grass, se titulaba, y hablaba de que en la época de hambruna, me parece una época de hambruna en Irlanda, creo que era, había una epidemia de peste, en un lugar determinado del campo había muerto muchísima gente, y esa hierba había absorbido esa muerte y esa sangre, y que por lo tanto todos los que pasaban por allí de alguna manera entraban en el lado oscuro de la muerte y de todas esas personas que habían muerto en esa zona, en esa hierba hambrienta de Hungry Grass. Entonces, todo eso fue mi cóctel de inspiraciones y no sé lo que saldrá de ahí. ¿Y has podido dormir esta semana? Siempre, o sea, duermo muy bien. Y ahora ya por la edad no tomo tanto café normal, tomo descafeinado, pero sigo durmiendo felizmente, o sea, los dueños son felices. Pero me pasa como a David, yo también muchas veces me voy a dormir pensando en la historia que estoy escribiendo en ese momento. Luego a lo mejor no sé si a la mañana me acordaré de algo, pero sí que creo que inconscientemente eso me ayuda a... Y entonces, no sé, no serán muy buenos sueños si estoy escribiendo algo oscuro, pero me levanto feliz. Me encanta la oscuridad. Ay, no. Muy bien. David, ¿qué tal tu semana? Bueno, no ha sido tan creativa como mis compañeras, ni tan oscura. Ha transcurrido en la monotonía y el estrés del trabajo, con lo cual si no desconectas mucho, al menos a mí me pasa, mentalmente me cuesta.
Pero sí, digamos que os comentaré al menos 3 momentos en los que me ha venido cierta inspiración, que he cogido el móvil, pum, pum, y he empezado a escribir un poco una idea que tenía atascada, ¿no? Uno fue mientras me estaban haciendo un masaje. Dicho así, dices, hostia, es un poco raro, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, buena señal, la que lo hizo bien, ¿no? Me relajé lo suficiente y me vino la inspiración en ese momento, pues bienvenida sea, ¿no? El segundo fue leyendo un libro. La verdad que estaba leyendo un pasaje del libro y como que me vino una idea. A veces eso sirve de punto de partida, que luego tú acabas en algo que no tiene nada que ver, pero sigues, no sé, la mecha, ¿no? Que prende esa idea. Y el tercer instante, pues el menos romántico y más normal del mundo, fue saliendo del metro. Y saliendo del metro tenía que andar 10 minutos, iba dando vueltas a cosas, una me lleva a la otra, ¿no? Y como decíamos en el relato, ¿no? Y al final, pum, te aparece una imagen, pum, tomo nota y digo, bueno, pues ya la desarrollaré luego, ¿no? Muchas gracias, David, Gemma, Carme, gracias por aproximarnos a vuestra mente incansable que está constantemente pensando y buscando. Creo que, bueno, no sé, que nos habéis inspirado. A mí, por ejemplo, me han entrado muchas ganas de escribir ahora, de buscar historias fuera, así que os lo agradezco y se acabó esta mesa redonda.